Bienvenidos a Insólitos Files. El día de hoy este capítulo tratará y se basará sobre el monstruo de Milwaukee. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el terror de Milwaukee? ¿O el monstruo de Milwaukee? Bueno, es el famosísimo Jeffrey Dahmer. Más exactamente, no es famoso de una buena forma, sino famoso por los atroces crímenes que cometió en su época, de 1978 a 1991. Bueno, Jeffrey Lionel Dahmer, su nombre completo, fue un joven americano. Bueno, realmente hasta el momento y hasta donde están los casos cerrados, tiene como 17 crímenes o 17 personas a las que ha matado. Entre ellas y consecutivamente tienen un rasgo en particular en las que esas personas son morenas, de tez morena, de tez negra y personas homosexuales. Un hijo de un químico y una ama de casa. Nació en 1960 en Milwaukee. Tuvo una infancia muy dura ya que sus papás peleaban constantemente y también su padre le demostró el arte de la taquidermia, que era diseccionar animales muertos y guardarlos. Y también al principio parecía tranquilo, pero poco a poco su curiosidad en este arte lo llevó a tener muchos asesinatos. El primer asesinato ocurrió en 1978. La víctima fue Stephen Hicks, quien era un joven de 18 años que se encontraba en la carretera buscando a quien lo llevara. Dahmer pasaba por ahí, quien lo invitó a su casa a beber, charlar, disfrutar de un buen momento, y cuando Steven quiso irse, Dahmer sintió otra vez esa sensación de abandono e hizo que de un impulso lo golpeara con una pesa y lo estrangule. También Dahmer tuvo un periodo de calma que fue en 1979. Después de aquel crimen, Dahmer intentó rehacer su vida. Ingresó a la Universidad de Ohio, pero lo abandonó. Luego se alistó al ejército, pero debido a su adicción al alcoholismo fue expulsado. Y pasó un tiempo con su abuela en Wisconsin, quien buscó estabilidad, pero igualmente cometió robos, exhibicionismo. Pero bueno, no hubo ningún asesinato confirmado. Y era como que su monstruo interior estuviera dormido, pero preparado ya para atacar más adelante. En 1987 fue cuando inició este reinicio de asesinatos, cuando Dahmer conoció a una persona llamada Steven Tuomi, quien lo conoció en un bar gay, que fue donde conoció a la mayoría de sus víctimas. Lo llevó a un hotel y al despertar dijo que él ya lo había encontrado muerto. No se acuerda de haber cometido ningún asesinato, pero aún así Dahmer comenzó a diseñar métodos para como crear muñecos permanentes de las personas que asesinaba y así no sentirse solo. De ahí siguió una época de asesinatos muy terrible, como dijo, de 1987 hasta 1991. En la época del 88 al 89, muchas víctimas fueron jóvenes, aproximadamente de 17 a 21 años, casi todos hombres homosexuales, como ya dijeron. Y también experimentó con sus cuerpos, tomó fotos de sus partes desmembradas, incluso llegó a ofrecer dinero a personas para que vayan a su casa a tomarse fotos con esa excusa, pero cuando llegaban a su casa veían que no era normal que tuviera tantas fotos de cosas rarísimas como lo eran las partes desmembradas de las personas y el olor tan fuerte que desprendía su departamento. Entonces, cuando se daban cuenta ya era muy tarde, porque Dahmer estaba listo para acabar con sus vidas y comerse sus partes o diseccionarlas y hacer los muñecos que ya sabemos que hacían.
En 1990 al 91, su apartamento se convirtió básicamente en ese lugar en el que todos morían. Mantenía cabezas humanas, mantenía corazones, músculos. Ya estaba totalmente enfermo y no sentía ningún tipo de remordimiento. Lo hacía con violencia, lo hacía con esa satisfacción de saber que lo que hacía lo hacía porque le gustaba y cada vez lo hacía más seguido y no podía parar. Intentó crear incluso un zombie sexual con el cuerpo de una víctima, perforando su cráneo y vertiendo ácido, una cosa muy desagradable. De ahí, el 22 de julio de 1991, Dahmer intentó asesinar a Tracy Edwards, quien logró escapar y alertó a la policía. Entraron al departamento y ahí fue cuando Dahmer cayó. Debido a este caso, Dahmer fue llevado a juicio, por lo cual le dieron 15 cadenas perpetuas. Y aunque su padre trató de decir que era porque tenía problemas mentales, el mismo Dahmer fue el que dijo que estaba muy consciente de lo que hacía en el momento, por lo que no le quedó más padre que dejar que tomara las cadenas perpetuas, ¿no? Durante todo el proceso, Dahmer se mantuvo con esa culpabilidad y mantuvo todo tranquilo en la cárcel, todo normal, hasta que uno de los mismos presos acabó con su vida, ya que lo mató, lo golpeó fuertemente hasta acabar, así que termina. Bueno, la historia de Jeffrey Dahmer es una de las más perturbadoras y tristes. Detrás del monstruo que la gente ve había un hombre que desde pequeño sintió la soledad, ya que sus padres lo abandonaron prácticamente, lo cual lo llevó a querer poseer a las personas, hacer que llegara hasta el extremo de que se queden de una manera perturbadora. Sí, bueno, y es bastante fuerte o increíble cómo puede repercutir en la vida de un muchacho, porque realmente era un muchacho, era joven, sobre todo su niñez, su infancia, cómo puede repercutir tanto en la cabeza de cierta persona como para poder decir, o estar en ese momento y decir, estoy bien con lo que estoy haciendo, o me siento bien, o no quiero sentirme solo por esa o tal manera o tal cosa. Entonces es mucha importancia el cómo cada persona criada en su infancia, bien dicho por los traumas también que sufrió Jeffrey. Además que desde joven empezó a sentir este tipo de impulsos hacia lo desconocido, porque cuando empezó a practicar la taxidermia con su padre, empezó a sentir más que miedo o asco, que es lo que alguien normalmente sentiría. Él sintió fascinación, le gustó hacerlo, le gustó verlo y lo hacía con más frecuencia. Además que se nos dice que desde los 15 años aproximadamente empezó a tomar bastante, tomar en exceso. Y bueno, son cosas que sus padres ni siquiera le dieron importancia. Y sobre todo eso, de cómo puede estimular tanto en una persona el hecho de llegarle a gustar, en el caso de diseccionar animales, porque primordialmente le gustaba eso. ¿Cómo puede llevar la fascinación tan al extremo? ¿Cómo puede estimular tanto eso para que decida y lo lleve a hacerlo en humanos? Llega a ser realmente un caso muy extremo. Claro, y también es importante destacar que su infancia no justifica lo que él haya hecho, porque encima, como se menciona, como decían mis compañeros, tuvo su periodo de calma donde dejó de hacer todos estos crímenes, y al momento de confesarlos, él dijo de que estaba consciente de todo lo que había hecho, de cómo lo había hecho. Y también, bueno, es importante, ¿no?, recalcar eso, de que nada justifica y que todos tenemos que pagar nuestra pena. Así todos son cierre. No, entonces, digo algo más del Jeffrey. Bueno, en sí, al final, en prisión dijo haber estado arrepentido, pero en el momento de los actos, claramente no sé. O sea,
Él mostraba estar arrepentido en prisión, mas no demostró esto al momento de cometer los asesinatos. Así que muy merecidamente tuvo sus 15 cadenas perpetuas, nada justifica el hecho. Y eso fue básicamente lo que lo llevó a caer en la locura, el no saber parar, el no tener esa enseñanza de lo que está bien quizás o lo que está mal. Y bueno, eso... Por eso ya saben los papás, por favor. Tengan mucho cuidado con lo que hagan, hacen y vivan, porque repercute en la mente de un niño y marca mucho en la vida de un niño, porque futuramente ese niño va a crecer y no sabe si puede ser el próximo asesino serial. Por favor, no le den TikTok. Efectivamente. Bueno, eso sería todo. Hasta el día, ese es el capítulo del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos Hasta en el el próximo. siguiente. Ustedes se preguntaron. Ustedes se preguntarán quién es el terror, no, ¿cómo era el monstruo? El terror. El monstruo.